Tengo en la línea a Efraín Martínez y me da mucho gusto saludarlo. Efraín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nacho, a todo tu auditorio en La Mira TV. Pues Efraín, desafortunada las escenas que se circularon en muchos rotativos del mundo, en muchas televisoras de todo el mundo, en donde un sujeto amagaba y terminó con la vida de una canadiense, proporcionando una imagen terrible de México ante el mundo, sobre todo a unos cuantos días del Mundial, menos de 60 días, 50 y tantos días del Mundial. ¿Algún comentario, Efraín? Una desgracia, es una situación grave que refleja el grado de inseguridad que estamos viviendo en México. Hoy le tocó a un extranjero, pero es el día a día lo que viven todos los mexicanos, desde el norte del país hasta el sur, en el centro y pasando por todo el occidente. Es decir, nunca se había vivido tantas víctimas, homicidios, afectaciones por la gran violencia que existe actualmente en nuestro país. Ya hay problemas y consecuencias en el sector económico por lo mismo, porque no hay garantía de seguridad. Ya los transportistas que se dedican a llevar una mercancía de un punto a otro en el país están sufriendo esta criminalidad, y lo estamos viendo con los homicidios. Hablan de que se han acabado que se han reducido los homicidios. Yo no sé bajo qué criterios de cifras o metodología lo están llevando a cabo, porque la realidad es otra, Nacho. Totalmente de acuerdo. Las cifras, bueno, pues están chocando con una realidad que desafortunadamente pues vivimos el día de ayer. ¿Y qué te parece también esta situación de los agentes de la CIA que pudieron haber participado en el estado de Chihuahua? Me parece una posición sumamente delicada del gobierno de este estado, porque al parecer no son gente de la DEA ni del CBP, es gente de la CIA, y me parece que vamos a tener problemas, Efraín, en esta situación en donde, vaya, hay una exigencia de la Cancillería respecto de este tema. ¿Algún comentario, Efraín? Solamente para puntualizar lo anterior, es muy grave que le haya sucedido a un turista. Eso te habla, como tú lo decías, estamos a pocos días del Mundial y refleja una imagen pues completamente que no es lo más atractivo para los turistas que normalmente visitan México, o los que todavía no lo han visitado, no se quedan con una mala imagen. En cuanto a lo que acabas de decir de Chihuahua, quiero decirte que es algo que tú, en tus propias palabras, es muy delicado, es muy sensible en este momento en que se inició ya los primeros procesos de negociación del TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y que el tema de seguridad va a ser algo que va a estar sobre la mesa en la negociación, y que es muy relevante que estas personas que, según el New York Times y el Washington Post, eran agentes de la CIA, porque el embajador de Estados Unidos en México fue agente de la CIA y fue boina verde, y eso te habla que los operativos de Estados Unidos han tenido más presencia en este sexenio por parte de la CIA que por parte de la DEA, porque ha habido una serie de estira y afloja entre ambas agencias en cuanto al tema de México, y creo que va a ser un asunto que se lo van a poner sobre la cara a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Así es. Esta semana también que iniciamos sigue el escándalo, Efraín, de pues, los casos de nepotismo, de influyentismo que se siguen dando, que no le hacen caso a la presidenta Sheinbaum. Mira, tenemos el caso del hijo de Marcelo Ebrard, que con toda desfachatez, delante de la presidenta, reconoció que su hijo
se aventó 6 meses, pero dicen que fue más de 6 meses de gorras ahí en la embajada de Londres. Pues a ver si podemos mandar a mi hijo, ¿no? O algún pariente tuyo, algún familiar que también quieras que se aviente 6 meses de gorra en una embajada, a ver si nos dan la misma oportunidad, mi estimado Efraín. Qué bueno que estás haciendo mención a este caso, porque este tipo de situaciones ya no se presentaban en México con regularidad. Eso se había terminado hace mucho tiempo, en la época moderna de este país, desde vamos a hablar desde que se dio la alternancia en México, y volver a ese tipo de tráfico de influencias, eh, se habla de peculado, de diversos delitos que puede cometer un funcionario público, pues es volver al pasado, ¿sí? Es volver, entonces la pregunta es, ¿dónde está la narrativa y la promesa de campaña y la frase tan repetida de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo? Estamos viendo que la clase política, la élite política actual de Morena y aliados son peores que los que ellos criticaban, que eh, utilizaron y crearon un concepto del famoso los prianistas, ¿no? Para hablar de la oposición. Pero resulta ser que ya lo superaron en cualquier aspecto, en cualquier ámbito que tenga que ver con corrupción, con ineficiencia, con bajos resultados. En todo lleva el récord histórico Morena y la 4T y sus aliados. Ya rebasaron en el sentido negativo lo que está sucediendo en el país. Es de esperarse cuando no hay también, y esto es una corresponsabilidad de los ciudadanos. Esto lo hemos permitido nosotros los ciudadanos. No hemos puesto un hasta aquí, un alto a los gobernantes, a los funcionarios públicos, porque es muy fácil señalar, es muy fácil cuestionar, pero hay que hacer una autoevaluación y decir dónde está la responsabilidad de nosotros los ciudadanos, qué estamos haciendo, dónde está nuestro granito de arena, hemos ido a las calles, hemos protestado como está sucediendo en muchos países donde los ciudadanos están inconformes con sus gobiernos y salen a las calles y se reúnen y presionan a los gobiernos y caen los gobernantes. Mi pregunta nuevamente aquí al auditorio es, ¿qué estamos haciendo o qué vamos a hacer para ponerle un alto a los malos gobiernos? Y bueno, también esto nos está evidenciando que la presidenta no trae el control, se le está saliendo el asunto de las manos. Mira, tenemos el caso de que ella estuvo haciendo una serie de peticiones, pues para que no se intentara por parte de algunos actuales mandatarios el heredar casi casi el puesto a sus familiares. Mira, tenemos el caso entre hermanos, que es el caso de los Monreal en Zacatecas. Tenemos el caso de los Gallardo, que es entre marido y mujer en el estado de San Luis Potosí. Y luego tenemos el caso de padres a hijos, más bien de hija a padre, en el caso de Guerrero con Félix Salgado Macedonio y la actual gobernadora Evelyn Salgado. Algo que la presidenta les ha pedido hasta el cansancio, y ya los tres esta semana pasada anunciaron que van porque van, Efraín. Sí, hablaban de combatir el nepotismo, hablaban que el gobierno, la 4T y Morena y aliados en esos gobiernos no iba a haber familias gracias, y estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo que, y esto es parte, quiero decirte que esto es parte de la construcción, de la edificación y de la consolidación de una dictadura del socialismo, una dictadura híbrida del socialismo del siglo XXI. Una dictadura donde interviene una persona que recae en Andrés Manuel López Obrador, que sigue co-gobernando México, una dictadura que recae en un partido hegemónico que es Morena, que tiene casi todo el control de todos los estados de la República, municipios, congresos locales, Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores,
junto con sus aliados. Y luego estamos viendo también el sector militar, que es un aliado ahora de la 4T y Morena, sumado a lo que le llamaba, a lo que tanto criticaron de la mafia del poder, refiriéndose a la élite económica y financiera de este país, empresarial, junto con el establishment político o la clase política tradicional, que hoy en día son aliados de Morena. Los painistas y priistas tradicionales que llegaron a una negociación por presiones de la 4T y Morena o del propio Andrés Manuel para negociar, por ejemplo, las votaciones de reformas importantes como las del Poder Judicial o asuntos de alternancia en diversos estados, donde presionaron a gobernadores en aquel momento de oposición para que entregaran las gobernaturas a cambio de diversos cargos en el extranjero, en la diplomacia, consulados, embajadas, etcétera, etcétera, o algún puesto público en la administración. Eso lo hemos estado observando y es el día a día de lo que vemos en la 4T, Morena y aliados. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué están haciendo diferente al pasado? Yo estoy viendo que lo diferente es que están rompiendo, insisto, están rompiendo el récord histórico en todo, pero lo negativo. Pues, ¿qué me puedes decir de la actual senadora Jacob Poletsky, que también tiene a varios familiares en la nómina del Senado? ¿Qué me dices de Gerardo Fernández Noroña, Efraín, que su hijo empezó en la Comisión Federal de Electricidad ganando 18,000 pesos y ahorita asciende a los 120,000 pesos el salario? ¿O qué me dices de los hijos de Adán Augusto, que tienen contratos en el Senado de la República y también en el Poder Judicial en Tabasco? Sigue la PUS saliendo y siguen dándose a conocer muchos contratos que supuestamente en la 4T no deberían de existir. Esos son simple y sencillamente la estrategia de comunicación política que ha implementado Morena y sus aliados se basa específicamente, la 4T se basa específicamente en tener el control a través de el control de los medios de comunicación, el control de la narrativa, a través de las mañaneras, de las conferencias matutinas, donde no le dan espacio a la oposición de poder argumentar, de poder replicar, porque la estructura que armaron de comunicación a través de influencers en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales, a través de estaciones, a través de medios de comunicación desde periódicos, televisión, radio. Es increíble esa infraestructura que es sumamente difícil, porque una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, se convierte en realidad. Es una de las estrategias más efectivas que la llevó a cabo el ministro de prensa de Adolf Hitler. Eso mismo lo están llevando y ejecutando en México. Es parte del manual del Foro de Sao Paulo. Es parte de lo que han realizado en países como en Brasil, como obviamente orquestado y capacitado por Cuba. Esa es la realidad. Te lo pueden, como testimonios, te lo pueden expresar los venezolanos, lo que han vivido ellos y lo que están viviendo, porque todavía eso no se termina. Ese capítulo todavía no se cierra, lo platicamos en tu programa anterior. Es decir, la oposición no ha tenido la capacidad de crear su propia estructura o infraestructura de medios para poder replicar, ni tampoco hay los actores políticos con caras nuevas que tengan credibilidad y confianza y que puedan convencer al ciudadano común para poder enfrentar, confrontar, señalar, cuestionar, organizar para hacer un frente común opositor. Entonces, de eso es donde ha tenido una gran oportunidad. La 4T y Morena se ha aprovechado de ello para poder continuar en todo esto que está pasando. Es decir,
se les descubre un acto de corrupción y no pasa nada. Pero yo hago una pregunta hacia atrás en el pasado. Temas como, por ejemplo, la Ayotzinapa fue utilizado por el propio Andrés Manuel, la propia Claudia Sheinbaum y todos los actores políticos de la 4T y Morena como narrativa de campaña política electoral. Y hoy están en total silencio. Pero es más grave que los ciudadanos estemos en total silencio. Bien, Efraín, el tiempo se nos termina, pero me gustaría que nos dieras un último mensaje a los cuarenses, sobre todo pues a la gente que sigue muy de cerca las acciones de resistencia y de lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Adelante, Efraín. Mira, es muy importante, Nacho, que los ciudadanos que están convencidos y están conscientes y que se consideran parte de la resistencia y se consideran opositores, se organicen a través de estrategias novedosas, como por ejemplo la disciplina de la ciberpolítica, ¿sí? Que es el activismo político en Internet, y a través del activismo político en Internet, ya sean redes sociales, plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, Messenger, se empiecen a organizar en el sentido de dar a conocer lo que está sucediendo en México, porque hay muchos mexicanos que todavía no están conscientes de lo que está sucediendo en México. Hay un grupo importante de mexicanos que no tienen la información o están manipulados, y a ese segmento de población hay que concientizarlos y hay que organizarlos para empezar a trabajar política y electoralmente rumbo al 2027 y 2030, pasar de las compartidas en los WhatsApp y en las redes sociales a las estructuras de defensa y voto, de organización y de promoción del voto y de representantes y observadores en las urnas, es decir, que nos convirtamos en guardianes del voto rumbo al 2027 y 2030, porque el estar compartiendo alguna noticia de corrupción que está sucediendo en el país o en un estado o en un municipio no va a más si los ciudadanos no se organizan de manera efectiva para que eso se convierta en voto. Y es a través de la ciberpolítica, de esta nueva disciplina, cómo se puede llevar a cabo y cómo se han realizado exitosamente en muchos países donde se han derrocado gobiernos autoritarios o gobiernos que simple y sencillamente no están satisfaciendo las necesidades de sus ciudadanos. Efraín Martínez, como siempre, muchas gracias por tu participación, una colaboración como siempre, como todas, muy interesante, muy objetiva y sobre todo muy bien documentada. Agradecemos también, como siempre, la coordinación del ingeniero Alberto Ruiz para esta importante conversación y pues hasta la próxima. Espero seguirte teniendo frecuentemente porque ha agradado mucho tus participaciones y sobre todo hacen falta visiones como la tuya aquí en el panorama fronterizo. Gracias, mi estimado Efraín. Muchas gracias, Nacho. Un fuerte abrazo a Alberto Ruiz y a todo tu auditorio. Una buena tarde, buen provecho. Gracias a Efraín Martínez, que nos acompaña desde el estado de Sonora.